Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola profesora, Buenas buenas tardes, tardes. profesora. Hola profesora, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Oigan, buenas tardes, perdón la demora, pero a mí me envían el link y no podía ingresar antes, ya, así que por eso me tardé, pero acá está. Ya, primero, partir diciéndoles que hoy día va a ser una clase más reflexiva, les voy a presentar la unidad número 2. Vamos a hablar un poquito acerca de lo basal, digamos, de la unidad, más que de lo específico. Y eso principalmente, vamos a reflexionar harto, así que hoy día necesito la participación idealmente de todos, ¿ya? Como es difícil que alguien se ofrezca muchas veces, si nadie se ofrece, voy a elegir yo y la idea es que participen claramente, ¿ya? Antes de dar inicio a la sesión, me gustaría saber si tienen alguna pregunta respecto al trabajo. Eso es lo primero Profesora, que me gustaría hacer. disculpe, buenas Díganme. noches. Por mi parte tengo algunas consultas porque recién me vengo integrando a la asignatura. Yo le envío un mail, pero Ah, ya. si se la puedo hacer como al final de la clase, porque a lo mejor no sé qué estima conveniente usted. Yo prefiero que hagamos cuenta nueva. Entonces, como ya terminamos la unidad número 1, me gustaría que pudiéramos resolver las dudas que tengamos ahora. Así que puedes preguntar ahora. Rubén, Ya, profesora, ¿cierto? No, ¿cómo? mentira. No, es que me enviaste un correo, pero a ver, tú Sí, eres Claudio. Claudio. Ah, sí, Claudio Andrés. Ya, Claudio, te Sí, escucho. no más que nada tenía que referente con el interlineado, que nos lo indica para el informe escrito, como ¿Mm? también que dice que solamente son dos planas y ahí donde integraríamos con otra plana Alexa, entonces la referencia bibliográfica, ¿verdad? Sí, si no me equivoco, eso aparece. Son dos planas de información y la tercera de referencias bibliográficas son mínimo dos citas. Respecto al interlineado, si no aparece en la pauta, no se preocupen, no le voy a prestar tanta atención a eso. Pero sí que esté justificado, por supuesto, eso, como la formalidad me interesa harto respecto al trabajo. Pero si no aparece ese punto, que sea el simple, que creo que 1.5. Ya, ok. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias por preguntar. ¿Alguien más? ¿No? Ya, perfecto. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con... Ya, entonces, recuerden que el trabajo se entrega hasta el 4 de agosto a las 23:59. Cualquier duda, mi correo está acá en el inicio de la presentación, ¿ya? Entonces, esta es la clase número 5 de intervenciones psicoterapéuticas. Respecto a la primera unidad, es una unidad más bien que nos enseña a definir como ciertas estructuras del proceso, como lo es el encuadre, el consentimiento, el contrato, el proceso psicodiagnóstico, sus diferentes etapas, etcétera. Pero por sobre todo es como esta parte inicial donde nos estructuramos y donde podemos dar inicio a lo que es un proceso psicológico, ¿ya? Respecto a el objetivo general, digamos, de todo lo que abarca la segunda unidad, es analizar y aplicar modelos, propuestas de intervención en función a las necesidades detectadas en la psicoevaluación diagnóstica, considerando tanto las características del paciente como las del terapeuta, ¿ya? Sus implicancias relacionales en el proceso terapéutico y la pertinencia de los procedimientos como el role-playing y la terapia de juego en contextos clínicos infantiles, adultos, ¿cierto? Y adolescentes. En modalidad de terapia, telepsicología, en especial énfasis en los enfoques de psicoterapia sistémica breve y sus principales escuelas y técnicas asociadas. Acá quiero enfatizar en que
cuando iniciamos el curso, muchos de ustedes tenían dudas respecto a las diferentes corrientes y cómo desde ahí se intervenía en la psicología clínica. Pero la universidad, me imagino que lo hace porque lo vieron en otros ramos, desconozco si ese es el motivo real, pero se centra harto en lo que es la terapia sistémica, ya así que ahí va a estar el foco de esta segunda unidad. En caso de que sientan que hay que repasar otras corrientes porque no las pudieron ver en detalle, obviamente me pueden escribir un correo para yo ir considerándolo, ¿ya? Pero por tiempos y más que nada por tiempo de la clase, yo me voy a guiar 100% por el programa de la universidad, ya porque, no sé, podríamos ver la intervención psicoterapéutica desde el psicoanálisis, desde el conductismo, desde el cognitivismo, desde el humanismo, desde lo sistémico, que es lo que vamos a hacer, desde lo constructivo, desde el constructivismo. Entonces hay muchas formas en las que nosotros podemos ver el proceso, pero es muy largo ver todo en detalle. Entonces me imagino que cuando tuvieron los ramos que abordaban más las corrientes, eh, quizás vieron más en detalle. De todas maneras, recuerden que la asignatura está orientada siempre a lo macro, ¿ya? Todo lo que nosotros hablamos acá es más bien transversal, que no se dirige a una única corriente, sino que es más transversal porque a todas las corrientes le pertenece poner en práctica lo que nosotros estamos viendo acá, ¿ya? Entonces, me equivoqué, puse esta lámina primero. En la unidad 2 vamos a ver modelos y propuestas de intervención psicoterapéutica según necesidades y psicoevaluación diagnóstica, ¿ya? Comprender tanto las necesidades del paciente como la de la persona tras el terapeuta, así como sus implicancias en el proceso de psicoterapia, además del concepto de construcción del terapeuta en base a las experiencias profesionales, ¿ya? O sea, de frente nos está diciendo que vamos a ver una mezcla como entre lo que es el consultante y uno, ya como uno en esto no puede quedar atrás porque finalmente somos las personas que trabajamos en esto y nosotros tenemos que dar muchas veces respuesta a la solicitud de nuestros consultantes. Si bien no una respuesta concreta, porque de pronto la psicología en ese sentido igual es más abstracta, sí necesitamos dar respuesta en torno a las necesidades que surgen y que pueden ser un poquito más concretas, como el origen de los conflictos, etcétera. ¿Ya? Clasificar procedimientos, protocolos en roleplay o terapia de juego sobre la atención clínica en pacientes infantiles, adolescentes y adultos en modalidad de coterapia y telepsicología. Acá vamos a ver harto lo que son eh, las formas de intervención y quizás les puedo mostrar algún plan de intervención psicoterapéutica, ¿ya? Eh, por lo general, la coterapia, es decir, como que trabajan dos terapeutas conjuntamente con el mismo paciente, pareja o familia, no se da mucho, ya no es que algo que se ocupe mucho aquí en Chile al menos, ya, pero igual lo vamos a ver porque, bueno, uno nunca sabe dónde va a estar mañana y de pronto le sirve. Eh, También vamos a ver la psicoterapia sistémica breve, el modelo, los tipos, los conceptos, el origen e intervenciones principales, la escuela de Milán, modelo estratégico, MRI, terapia familiar de Minuchin, modelo estratégico de Nardón, terapia breve centrada en soluciones, terapia narrativa, hipnosis ericksoniana. Ya es harto, pero yo creo que nos vamos a centrar en la sistémica breve, ya porque es una intervención que por lo general es la que se aplica cuando uno empieza en este mundo y en este camino de la psicología clínica, ¿ya? Entonces, antes de iniciar, y como les dije que quiero que reflexionemos, me voy a volver atrás, y quiero que hablemos de la persona tras el terapeuta, ¿ya? Yo acá le escribí 4 conceptos. eh, Pueden decir mucho o pueden decir poco, eso va a depender de la interpretación que le den ustedes. ¿Qué quiero que hagamos? Que se den 10 minutos, es decir, hasta las 7:17 aprox, o sea, 27, y piensen qué es para ustedes la persona tras el terapeuta, ¿ya? ¿Por qué yo les coloco acá autenticidad,
calidez, conocimiento, cuidado. ¿Por qué creen que es importante la persona tras el terapeuta? ¿Ya? Es una reflexión, no necesito que busquen autores, que hagan un documento, no, simplemente que reflexionen. Pero la reflexión siempre se da en una tranquilidad, en un espacio a veces solos. Entonces quiero que durante 10 minutitos, si quieren lo escriben, por supuesto, en una hoja, en su celular, en el computador, donde quiera, pero quiero que no me entregue una respuesta perfecta, sino lo que usted considera que es la persona atrás, el terapeuta. ¿Ya? Así que tienen 10 minutitos, ¿ya? Ahora, si quiere buscar información y porque realmente no lo sabe, está bien, lo puede hacer. ¿Tiene alguna duda, consulta? Yo voy a estar acá, los 10 minutos, ¿no? Ya. Tienen 10 minutitos para hacer una reflexión de la persona tras el terapeuta. Tengo 29 conectados. Yo voy a sacar mínimo 5 para que todos lo... Profesor, una consulta. Dígame. Debe ser como desde el yo, desde mi personal, desde lo que soy yo, o desde cómo ¿Sí? debería ser el terapeuta. ¿Sí? La persona tras el terapeuta. Tú vas a ser psicoterapeuta en algún minuto pronto. Entonces, ¿qué es para ti ser una persona tras ese rol del psicoterapeuta? Sí que sí, es de ustedes. Ya, gracias.
Ya. Mm, voy a escoger a alguien al azar. Carla Urbina. Carla Urbina. Jorge Carla. Ahí sí. Casi, casi te salvo ahí. Al Ya. agua. Carla, la primera al agua. No, mentira. Casi. Ya. Carla, ¿qué me puedes decir respecto a la persona tras el terapeuta? ¿Qué es para ti según los conceptos que aparecen acá en el PPT? Bueno, para mí es lo más importante dentro de una alianza terapéutica, como le denominan los sistémicos. Es como la base de esta relación que se va a dar con el paciente, y cómo nosotros como terapeutas influimos también en ellos. Por eso también es súper importante que nosotros como terapeutas también nos encontremos bien, podamos entregar una buena calidad de información, una buena escucha activa y empatía también en esta relación. Em, de manera que esta alianza se fortalezca durante el proceso terapéutico. Perfecto. Y respecto al rol de la persona, ¿qué cualidades crees que tienes que tener tú al momento de iniciar un proceso psicoterapéutico? Aparte de esta escucha activa que mencionas para fortalecer la alianza. A mí me parece súper importante el autoconocimiento, porque creo que uno también tiene que tener esa información para saber hasta dónde llegar, con ciertas situaciones que pueden estar pasando también durante el box. Me refiero, por ejemplo, a situaciones que pueden ser caóticas, situaciones que puedan salirse de los contextos. Por ello es fundamental tener este autoconocimiento, de saber hasta dónde uno puede llegar también, o cómo uno se encuentra en ciertas situaciones, porque no siempre vamos a estar bien y podemos entregar una mala información o un mal consejo, o puede transformarse en algo que no sea lo más adecuado para la otra persona. Perfecto. Lo único, así como corrección, Mm, no damos consejos. claro, sí, sí. Sí, tienes No razón. damos consejos porque si no calificaríamos como amigos y no es la No, idea. no, no. No, no. Ya, pero está súper bien lo que Tienes toda dice. la En el razón. fondo, la autenticidad con la que uno se muestra también es súper importante. En el fondo es la persona va a llegar a ti no por tu expertise en la psicología, nadie llega por eso, ¿ya? Aunque te cuenten que la psicóloga es tremenda, que es bacán y todo lo que quieran, no sé si se llega tanto por eso, ¿ya? O puede que se llegue por eso, pero la mantención del proceso psicoterapéutico va a depender netamente de esta persona que hay detrás del psicoterapeuta, ya de esta persona y su autenticidad y cómo finalmente lleva a cabo el proceso y que la otra persona también se sienta eh, escuchada, empatizada y no Sí, juzgada, ¿ya? Hoy en día se han visto muchos casos también donde los psicólogos tienden a juzgar de manera más inconsciente inclusive. Entonces, todos sí. esos elementos hay que tenerlos bajo control para no caer en estos prejuicios porque no nos corresponde hacer, ¿ya? Así que muy bien tu reflexión, te felicito. Me da la impresión que es importante también el autocuidado de nosotros también en estos procesos, porque muchas veces sucede que podemos caer como en alguna mala interpretación, me da la impresión, no sé, ahí usted me corrige si es que estoy errando, porque he escuchado de casos que igual, de repente las personas no se encuentran bien, los mismos terapeutas no se encuentran, o ellos mismos dicen, yo no puedo con este caso, porque me Exacto, pasan cosas, la transferencia, la contratransferencia, hablan de eso. Entonces, exacto. pasan cosas también en los Vox, y de importancia me da la impresión que es para nosotros estar bien, para poder escuchar que se genere esta alianza terapéutica y de ayuda. Correcto. Y tiene que ver mucho con
con lo que dijiste de la contratransferencia, entendiendo finalmente que es la reacción emocional del psicoterapeuta en el proceso. ¿Ya? Entonces, finalmente, si nosotros no cuidamos de nosotros mismos, podemos caer en estas dinámicas que son poco saludables. Ya, si bien la contratransferencia puede tener una profundidad mucho más amplia de la que estamos abordando ahora, finalmente es igual a una reacción emocional de uno como psicoterapeuta hacia el consultante, ¿ya? Y son cosas que pueden ocurrir y que no van a dejar de existir. Por algo también se planteó hace tantos años atrás. Mm. Pero lo que sí podemos hacer es, como ustedes están aprendiendo, como yo también he ido aprendiendo, evitar situaciones que generen llegar hasta esa instancia. Por ejemplo, algo que también dijiste es que es importante, ¿hasta dónde llego? Como en verdad puedo con este caso o no puedo con este caso. Y según lo que vimos en la unidad número 1, si no puede con el caso, usted derive el caso, ¿ya? No va a ser menos profesional, no va a perder su ética, quizás su moralidad sí se va a ver ahí un poco trastocada, pero porque bueno, somos humanos, ¿cierto? Sí. Pero respecto a la ética, créanme que es mucho menos ético continuar con un caso que sientes que no puedes o que te hace sentir mal, incómodo o incómoda a hablar de la derivación, ¿ya? Eso no es poco ético, eso es parte de la ética, ¿ya? Ujú. Muchas gracias, Carla. Ya, pues. Quiero escuchar a ver, hagamos esto más entretenido. Carla, escoge uno. A ver. mm, Ricardo Saavedra. Ricardo Ya Saavedra, te sabía, escuchamos. profesora, esto es la estadística. Oiga, ¿Sí? profesora, respecto a lo que mencionaban, solamente quisiera hacer una pregunta. Dígame. Por ejemplo, si a mí me pasa algo durante el día, X cosa, que me deja eh, mal anímicamente, etcétera, lo más ético sería decirle al paciente, oiga, hoy día, por, por tal y tal motivo, a grandes rasgos, no lo voy a poder atender. Mira, Le pregunto porque en el fondo seguimos siendo personas que tenemos nuestras emociones por supuesto, y a veces no se puede. por supuesto. Yo, mira, sí, puedes cancelar una sesión, puedes cancelar. O sea, tú un día si vaya a la pega y el cliente te canceló, filo, como que no estaba tan terrible, nos canceló, bueno, seguimos con la vida. En el caso de consultante es un poco lo mismo, como ya mi psicólogo me canceló, no puede, lo entiendo, y ya. Lo único que hay que tener cuidado con esa situación es que no vaya a ser reiterada, porque eso finalmente quema la vinculación, ¿ya? Pero si te ocurre algo, no sé, de tu casa y viste un atropello que te dejó afectado, una llamada telefónica o alguna situación médica inclusive a nivel físico, por supuesto que puedes decir que no puedes tener la sesión, ¿ya? Lo único que yo eh, considero importante es que no sean situaciones reiteradas. Claramente tú ahora me puedes decir, bueno, pero si las cosas pueden pasar y no vamos a saber, sí, pero estamos en esta línea, en esta cuerda floja de que la persona también pueda aburrirse en términos coloquiales porque su terapeuta no se conecta, porque no hay una continuidad y una constancia en el proceso, etcétera. Eso es lo que pudiese ocurrir. Ahora, si es constante, porque si pasa una vez, en verdad no pasa nada. ¿Ya? O sea, efectivamente, como tú dices y como dice acá el título, detrás del terapeuta hay una persona. ¿Ya? Entonces, puede ocurrir eventualmente. Ya. Profe, y Eso en ese respecto. sentido, yo también quisiera destacar la calidez, porque ¿Mm? ese es un aspecto, como decía usted, por el cual en un inicio se van a acercar a nosotros como terapeutas, y es, No te escucho. No escucho a Ricardo, soy la única. No se escucha. Se le fue el audio, no se escucha. ah, mm, No, ahí sí, Ricardo, te escuchamos. ya.
Sí, que lo que le decía que, por ejemplo, la calidez y la autenticidad son cosas que tienen que ser verdaderas, como que si es forzado se nota. Mm, exacto, concuerdo. ¿Y qué pasaría según tu vida, según tu experiencia, si tú fuese a un proceso psicoterapéutico y tu terapeuta no fuese cálido? ¿Continuarías con él? ¿Cuál sería tu pensamiento a priori de iniciar una sesión con él o de O tomar la sea, decisión si la inicia o no? lo más probable es que iría 1 o 2 sesiones, 3 máximo, y diría, no, o sea, en realidad prefiero ver a otro terapeuta que sí me haga sentir cómodo. Claro. Ahora, esto yo ya le he dicho muchas veces que la psicología, a veces un concepto se puede transformar en una explicación enorme, y la calidez es justamente uno de esos. Ya en el fondo, lo más probable es que un psicoanalista no sea cálido, sea una persona más bien que va a ir preguntas directas, preguntas guiadas, donde va a confrontar mucho. Entonces, claro, ahí diríamos, bueno, no es un psicoterapeuta muy cálido, ¿continúo o no continúo acá? Lamentablemente eso se nos escapa de nuestras manos, ¿ya? O sea, así como un spoiler, la persona trae el terapeuta finalmente el indicador de que nosotros no somos robots. Eso es. Y como no somos robots, como no estamos manejados por la IA, sí nos podemos mostrar tal cual y como somos, pero la decisión de continuar o no en el proceso no es de nosotros, es del consultante, ¿ya? Entonces, ahí también, más allá de la calidad, la autenticidad que va a demostrar un poquito más tu esencia, yo creo que hay aspectos básicos que tenemos que tener y uno de ellos y fundamental es el respeto y la escucha activa, ¿ya? Y a veces esos dos conceptos, esas dos cualidades, nos pueden dar un súper buen resultado psicoterapéutico, ¿ya? ¿Cómo puede haber personas, por ejemplo, que tienen heridas del abandono, que tú puedes ser muy cálido y en tu mente puedes decir, ah, ya, esta persona tiene heridas de abandono por parte de sus dos progenitores, entonces quizás el ser muy cálido le va a servir, pero quizás no, pues quizás le va a chocar, porque como nunca lo ha recibido, al menos de estas dos personas que son como los pilares, quizás no le acomoda tanto, ¿ya? Entonces la calidez, la autenticidad, el autoconocimiento y el cuidado son conceptos muy desde la experiencia personal de cada uno de nosotros, pero que sí tenemos que mediar en el transcurso de la psicoterapia. Ya, por ejemplo, si veo que a mi consultante no le acomoda saludar con un beso en la cara, usted también le puede preguntar. Usted le puede decir, eh, ¿te acomoda? Más allá de la confrontación, decir, ¿sabes qué? Siento que cuando te saludo no, como que no te gusta. Ahí estamos generando una hipótesis tremenda y que puede afectar el vínculo. Lo que sí podemos decir es preguntar como, oye, yo saludo así a mis consultantes, ¿a ti te acomoda, no te acomoda? No, sabes que no me acomoda. Porque después de la pandemia, desde que se extinguieron los besos en la cara, en verdad me gusta mucho esa idea, entonces ahora que lo hagan me parece incómodo. Perfecto, no lo hago, ¿ya? Entonces este concepto de la calidez también se va a ir transformando a medida que tú conozcas a tu consultante, ¿ya? No quiere decir que tú te tengas que adaptar a él, quiere decir que eh, dentro de este proceso de intervenciones psicoterapéuticas, me imagino que ya se han dado cuenta que el trabajo es mutuo, ¿ya? El trabajo es muy de lo que tú necesitas como consultante, pero también de lo que yo considero pertinente como psicoterapeuta, ¿ya? Ricardo, ¿quisiera agregar algo más? No, profesora, con eso está bien. Perfecto. Ricardo, escoge algún compañero o compañera. Compañera, mujer. ¿Marcela? ¿Alejandra? No, Mar- Marcela Alejandra. Te escuchamos, Marcela Alejandra.
Ya, no está, al agua. Karina Soledad Vivar Vivar. Hola, profe, Karina, buenas ¿cómo tardes. estás? Sí, hola. Bien, ¿usted cómo está? Muy bien. En verdad estoy un poco enferma, ¿Cómo? ya, pero ¿Qué no le les pasó? quise. Eh, Estoy un poquito, me duele la garganta. Pero fuera de eso estamos regios. Bien, ya, qué bueno. Ya, Fue querida, polio, te ¿no? escucho. Ah, Te escucho. ¿Qué es para ti la ya. persona tras el terapeuta? Bueno, como dice ahí los conceptos, autenticidad y calidez, yo creo que son como similares o podríamos verlo de esa forma, eh, que a veces uno ha visto, a mí me toca acompañar a atenciones con psicólogos, entonces a veces se ven muy como muy acartonados, muy como muy en un personaje y eso yo creo, a mí no me da confianza y no se siente a gusto, imagino a la persona que va a la terapia realmente. Entonces, por eso autenticidad yo creo que es muy importante para ver la confianza o la apertura del paciente en este caso. Con la calidad, y la calidad es lo mismo, po. Como son, como decía usted, el tema del beso, el abrazo, quizá a algunos le incomoda, pero tiene que tener la capacidad de darse cuenta si es agradable o no para su paciente. El autoconocimiento yo creo que hasta donde llegamos, como decía antes la compañera, con la transferencia. O sea, hasta dónde puedo, si puedo, no puedo, debo, no debo, o derivo, no derivo. Y el cuidado yo lo veo también, como decía el compañero, el autocuidado de uno, que ahí yo tengo hartas dudas, por eso que dentro de esta carrera Advance, igual uno yo considero que es muy poco el tiempo, porque si bien yo también veo pacientes, pero pacientes como enfermera, no como terapeuta. Claro. Entonces, los pacientes a veces tienen mucha confianza con uno y empiezan a contar mucho, y yo no soy terapeuta, po. Entonces Ujú. yo también digo como, stop, o sea, paremos, aquí vamos con la atención con el psicólogo. ¿Por qué? Porque yo no tengo las herramientas como, podríamos decir, como de protección, porque igual a mí me afecta en lo que me cuenta la persona. Entonces, a mí me gustaría tener las herramientas o si nos pueden sugerir cuáles son para como autocuidado de uno. ¿Qué puedo hacer yo? Yo sé que van, o sea, tengo amigos psicólogos o amigas que van a terapia, ya, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué afectó? ¿En qué caso? Porque yo igual le escucho historias terribles, pero tampoco es que yo quede así pésimo, pero me imagino que una terapia, una psicoterapia es aún más profundo y más dañino, podríamos decirlo. Entonces, por eso yo creo que el cuidado es importante, cuidado y autocuidado. Muchas gracias, Karina. Gracias por tu reflexión. Sí, yo creo que, bueno, ustedes partieron este ramo con muchas dudas y me alegro mucho que vayan saliendo como las del autocuidado, por ejemplo. Yo también les dije en un inicio que personalmente considero que si es necesario uno, que al momento de que ustedes salgan de la universidad y empiecen a ejercer psicología clínica, tengan grupos de supervisión, ¿ya? El grupo de supervisión les va a servir uno como apoyo a poder referir los casos, a que los oriente respecto a qué técnica o a qué estrategias más pertinentes según la corriente que está utilizando, por ejemplo. Eh, y el proceso psicoterapéutico de ustedes también es importante. O sea, acá todos nosotros tenemos una historia de vida, algunas más traumáticas, algunas que quizás son heridas pero no tan profundas, algunas personas que inclusive en esta sala pueden haber personas que tengan patologías de salud mental. Y eso no te deja fuera de ser un buen psicólogo, ¿ya? El buen psicólogo no depende si sabes mucha teoría o no sabes mucha teoría, ¿ya? Yo les dije en alguna clase que el 30% de la efectividad del proceso psicoterapéutico es el vínculo que yo genero con mi consultante. Entonces, eso es lo importante. Y por eso quise hacer este ejercicio de la persona tras el terapeuta. Porque sí, ustedes se pueden saber al revés y al derecho la sistémica breve, no sé, el humanismo, el psicoanálisis. Pero claro, si yo no conecto,
probablemente nunca voy a tener un proceso psicoterapéutico tan significativo para mí como psicólogo, por ejemplo, y en consecuencia para mis consultantes, ya porque ese elemento tan bacán que se da con la calidez, con la autenticidad de lo que uno tiene, es algo clave, ya eso no lo podemos comprar en ningún lado, ya, o sea, ustedes están pagando la carrera probablemente, pero eso no lo van a comprar, eso están ustedes, ya. Y por eso también le hice este trabajo del video, porque ver la forma en cómo se expresan, para mí es lo más significativo del mundo. Usted me puede hablar de la teoría y yo feliz, ¿cachai? O sea, bacán que la sepan, pero si en el proceso usted no va a saber comunicar, creo que ahí es donde tenemos que trabajar, ¿ya? Y por eso estamos viendo este ramo, ¿ya? Eso principalmente, para no seguir alargándome, ¿ya? Bueno, Felipe Quiroz tiene la mano levantada. Hola, profe, buenas noches. Buenas Solo noches. me recordó lo que acaba de decir una frase de Carl Gustav Jung, que paradojalmente partió como psicoanalista, de hecho. Y que la frase es muy linda, que señala de que uno debe conocer todas las técnicas, todas las teorías, todos los enfoques, pero cuando uno está frente a otra persona, uno tiene que ser simplemente otra persona. Que finalmente las técnicas, las teorías son importantes, las metodologías son muy importantes, pero que uno no se le puede olvidar de que en realidad uno no es una máquina ni tampoco es un reproductor de test, sino que en realidad uno sigue siendo una persona y que para poder empatizar con ese otro ser humano uno también tiene que recordar de que la otra persona también es persona. Eso, profe, gracias. Gracias a usted. Complementando lo que dice su compañero, Rogers hablaba de que la persona tras el terapeuta es autenticidad, congruencia y empatía, ¿ya? Es decir, lo que pensamos lo decimos, lo que decimos lo pensamos, la empatía, no olvidarnos de que estamos frente a un otro, frente a otra persona, que tiene una historia de vida, y la autenticidad de que no se olviden de ser ustedes mismos, ¿ya? Hay aspectos básicos que yo de verdad siento que no se los puedo enseñar. Por ejemplo, eh, el decir garabato en sesión. ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes podrían decir garabato en sesión? Yo he escuchado de todo, entonces digo, quizás tienen esa duda también y la vamos a resolver. Pero ¿qué harían ustedes? Oye, voy a cambiar la pregunta. ¿Qué harían si se les sale un garabato en sesión? Más allá de pensar si lo digo o no lo digo, se me sale el garabato. Voy a escoger al azar. Álvaro Bruna, Buenas noches, profesora. usted, oye, yo, Álvaro, te quiero felicitar porque vi tu video y efectivamente no decepcionó, me iba a entretener mucho y lo lograste. Así que te felicito, un muy buen video. Y el actor, 10 de 10. Gracias, profe. Bueno, creo que lo que habla todo lo dicho anteriormente está absolutamente respaldado, ¿cierto? Por la comunidad de psicólogos, por nosotros mismos. Y sí estoy súper consciente de que uno tiene que ser auténtico. Y esa autenticidad también, y hay una herramienta para todo esto que no lo hemos mencionado, que nos va a ayudar mucho, y es el rapport. El rapport, en el fondo, es mirarnos, hacer mirroring, ¿cierto? Hacer un reflejo con la otra persona, que inconscientemente la otra persona se va a vincular hacia nosotros. Y claro, con todas las habilidades blandas, ¿cierto? Y las habilidades duras que entrega la academia. Si es que a mí se me saliera un garabato, debo reconocer mi error, porque la otra persona sabe que soy una persona. Para empezar, soy persona, porque también tengo mis miedos, tengo mis dudas, tengo mis fortalezas, tengo mis debilidades. Entonces, también contextualizar en el encuadre que uno comete errores, y si hay algo que a él no le parece, que también lo haga mención. Y hay otro punto muy importante, que lamentablemente uno tiene que adecuarse a la otra persona, pero sin perder el lenguaje, porque eso nos posiciona en el lugar que debemos estar. Y al ser terapeuta, eh, uno le pone su cuota de personalidad, uno pone su autenticidad, uno le pone su sello, su estampa. Entonces eso es propio también del psicoterapeuta. Pero sí, reconocería mi error, disculpa, se me fue, no es el contexto,
se entendió lo que quise decir. Pediría disculpas, sería súper honesto y humilde y de reconocer mi error. Perfecto, me parece perfecta tu respuesta, pero la vamos a complementar, ¿ya? Primero, la relación consultante-psicoterapeuta es asimétrica, por tanto, sí tenemos que marcar una diferencia de roles, ¿ya? La simetría antes se pensaba que era yo mando, tú obedeces. La simetría no es eso. La simetría es finalmente que se marca un límite y ese límite se tiene que notar, ¿ya? No es que tú estás en mis manos porque yo sé todos tus problemas. No, eso es abuso, ¿ya? No, eso no es. La simetría es marcar este límite de yo soy el profesional, tú eres el consultante y desde ahí yo me tengo que encuadrar, ¿ya? El encuadre jamás hacia un consultante va a ser, bueno, y esto no se los mencioné, pero se los digo, jamás en un encuadre hacia el consultante va a ser, bueno, en sesión evitar los garabatos. Olvídelo, jamás, porque si es la forma de expresar y de manifestar el síntoma, que diga todos los garabatos del mundo. Ahora, en el camino, en la construcción de este proceso, podemos ir puliendo eso, si algo que a la persona le afecta eventualmente, pero no es parte de nuestro rol, ¿ya? Respecto a yo como psicóloga, por ejemplo, si me sale un garabato, si es para parafrasear, no está mal. Ya usted finalmente está dando a entender lo que la otra persona dijo. No está mal. Pero si, no sé, yo tenía un conocido en un grupo clínico que lo ocupaba mucho, él decía, pero es que no tiene nada de malo, finalmente eso me ayuda a generar un vínculo con mi consultante y a mí me ha servido, así que lo voy a seguir haciendo. Ya, y uno como a veces uno no se mete tanto tampoco, porque cada uno ahí tiene sus propias ideas. Pero una chica le dijo así como, pero en verdad no estáis generando un vínculo, estáis generando un espacio de confianza que transgrede el vínculo. Y sí, pues tiene toda la razón, en el fondo el espacio de confianza que está haciendo está transgrediendo este rol, este consentimiento en el que en algún minuto hablamos, este contrato psicoterapéutico y esta asimetría, ¿ya? Entonces, en este ejemplo, que es un ejemplo como muy vago, también pueden existir otras situaciones, no, pues usted conscientemente no diga garabatos porque usted no está viviendo el síntoma, es la persona, ¿ya? Usted tiene que dar solución, resignificar, pero no utilizarlo, a menos que sea para parafrasear, ¿ya? Gracias, Álvaro. Ya, voy a avanzar porque siempre es lo mismo, siempre, nunca termino. Gracias, profe. Ya. Gracias a ti, Álvaro. Lo que sí me gusta mucho, y creo que también se los dije en un inicio, Álvaro, sí vimos el rapport, ya, así que no me, ahí para que, lo vimos en la clase pasada. No, me refiero Eh, ahora es lo que ya, conversamos. A eso no. ya, yo dije, ¿cómo no lo vimos? No, Sí, me acuerdo. no, sí, lo que dijeron los compañeros, solo eso. Ya, muchas gracias. Ya, gracias Profesora, Álvaro por participar. profesora, ¿Quién? No veo a la persona que me por habló. acá, Ah, por acá Alejandro, que me siento muy bien, vengo llegando, pero me surge la duda, que usted señala y los compañeros igual, de que, claro, que hay que medirse con respecto al garabato y obviamente dar a entender que nosotros somos los terapeutas, pero ¿qué pasa si esto es al revés? Si el paciente se refiere eh, en la sesión con garabato, lo encuadro y aún así sigue con palabras soez. ¿Qué debo decir? ¿Lo escucho? ¿Lo, lo vuelvo a encuadrar? ¿Le vuelvo a decir, oye, esto no es lo correcto? ¿Qué se hace en ese caso cuando ya no soy yo a quien se le escapa el garabato, sino al vale. usuario, el paciente? Entiendo la pregunta. Ahora que dijiste usuario, no, si la psicología, chicos, es muy amplia, pero como dijiste usuario, quiero apuntar ahí. Si tú trabajas, por ejemplo, en un contexto comunitario que se ve mucho clínica, puedes encuadrarlo, ¿ya? Así como hoy estamos en un espacio grupal, en un espacio de enseñanza, de psicoeducación muchas veces, pero en un contexto clínico yo lo encuadraría una vez que se libere el síntoma, no antes, porque finalmente si nosotros limitamos que la persona se exprese como siente el malestar, no vamos a permitir que salga ese malestar, lo vamos a reprimir. Y en el fondo lo que nosotros como psicólogos clínicos lo que menos podemos hacer es reprimir más a la persona que viene con el malestar, ¿ya?
finalmente yo entiendo que para algunas personas, bueno, hoy en día, por ejemplo, se ocupa mucho la psicología cristiana, ya son personas que son cristianas, de religión, y que sus encuadres son mucho más estrictos, pero tampoco Pero en lo he ese recomendado, sentido, lo que pasa es que eso mismo, profesor, en ese sentido, si hay psicólogo tal cual, como usted lo señala, cristiano, no hay una base, no hay una teoría, entonces, ¿cómo voy a brindar herramientas desde esa perspectiva? ¿desde qué perspectiva? Usted acaba de señalar los psicólogos religiosos, cristianos. Yo ¿Ya? creo que ellos se abocan o vienen con una base no teórica, sino que más bien lo que han aprendido en un seminario, que debe ser un seminario como estamos hablando del cristianismo. Pero ahora, ¿cómo estas personas van a entregar herramientas si no hay una preparación como la que hemos tenido nosotros? A eso quiero apuntar. Ya, son dos preguntas diferentes. Respecto a lo del garabato, si el consultante dice muchos garabatos, yo, Marcela, psicóloga clínica, le recomiendo que no interfiera en su forma de comunicar el malestar. Porque si usted interfiere, va a reprimir el malestar y en consecuencia la persona no va a hacer el proceso de descarga psíquico que necesita. ¿Ya? Ahora, si llevan 20 sesiones, ya liberó el malestar, ya tenemos la hipótesis diagnóstica, ya aplicamos test, ya tenemos como un fundamento un poco más sólido respecto a lo que le sucede a la persona y sabemos su origen, y los garabatos sí nos molestan porque ya siento que es mucho, que es reiterado, sí podemos encuadrar. Lo que no podemos hacer es encuadrar de manera inmediata porque, insisto, reprimiríamos el síntoma y no permitiríamos la descarga emocional o psíquica. Ahora, si va a la sesión 15, 20 y el chiquillo, la chiquilla, el caballero empieza y saca a la madre y la puta y bla, 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 usted le puede decir, ¿sabes qué? Eh, Juanito, yo respeto absolutamente todo lo que estás viviendo, entiendo tu malestar, hasta acá lo hemos trabajado. Sin embargo, en pro a la terapia, te quiero pedir que tu proceso de descarga también lo vayamos disminuyendo en la forma en cómo lo expresamos, porque eso es otra cosa. El cómo nosotros expresamos también nos genera un malestar, ¿ya? Entonces, en algún minuto en el intermedio psicoterapéutico sí lo podemos encuadrar y podemos decir, ¿sabes qué? El referirte así hacia las personas no está contribuyendo a tu mejoría, ya solo está aumentando el malestar. Eso sí lo podemos hacer, pero de forma más intermedia. De manera inicial, lo que haríamos sería restringir la emoción y no es la idea. ¿Ya? Eso respecto a la primera parte. Respecto a los psicólogos que son cristianos, católicos y que insertan la religión y la ideología al proceso psicoterapéutico, tú lo dijiste, es algo que no está regulado. O sea, lo que sí sabemos es que para llegar ahí estudiaron psicología, se agradece, ¿ya? Pero, pero la ideología es algo que nosotros no podríamos involucrar. Y yo creo que ahí igual hay una carencia de nosotros como psicólogos de regular esos aspectos, ¿ya? Lo mismo pasa con que son más populares, pero que de pronto son más populares y por tanto más aceptadas. No sé, hacer terapias, por ejemplo, con flores de Bach. Ya sí sirven, funcionan, hasta comprobado, pero claro, quizás tampoco hay una regularización. Lo mismo pasa con muchos otros ejemplos, ya las constelaciones familiares, hacer psicoterapia e involucrar, por ejemplo, tarot. Entonces, por eso yo les digo tanto esto de la ética, porque a veces la ética, usted se va a encontrar el día de mañana en su casa haciendo procesos interventivos y quizás no va a haber nadie que la vigile, quizás no va a haber nadie quien guíe este proceso, que lo supervise. Y desde ahí nosotros tenemos que tener nuestra propia ética, pero eso no es algo que se puede imponer, es algo que nosotros tenemos que trabajar en pro de la mejoría, ¿ya? Tengo dos manitos levantadas, José y Angelina. José, Angélica estaba antes. Gracias. Angelina, disculpa. Yo quiero hacer una salvedad con respecto a los psicólogos cristianos, ¿Ya? porque considero que para que un paciente logre tener un vínculo
con el terapeuta, debe existir también ciertos elementos. Y hay una población específica que sí tiene un lenguaje que es común. Y ese Mm. lenguaje hace generar también confianza. Entonces, creo que hay psicólogos para todo la diversidad ya que existe. Y en esa línea, y lo digo no necesariamente porque yo sea religiosa, porque no lo soy, soy creyente, Mm. soy cristiana, no lo soy, pero sí creo que dentro de una diversidad tan grande deben haber diferentes tipos de profesionales en la misma área para poder intervenir. Y desde ahí no concuerdo mucho con la opinión de la compañera y lo que estaban refiriendo. Gracias, Angelina. Sí, yo ahí quiero también hacer una salvedad. La creencia es algo que todos podemos tener. Ya todos creemos en algo, sea en Dios, sea en la Virgen, sea en los santos, sea en nosotros mismos, en la energía. Y sí, podemos generar procesos más afines, ¿ya? Si yo voy donde una psicóloga cristiana porque yo soy cristiana, sí va a haber un vínculo que sea mayor y vamos a poder interactuar sobre las mismas fases de creencia, por ejemplo. Pero la creencia en sí misma no puede ser el modelo de intervención, ¿ya? Eso que quiero aclarar, ¿ya? El modelo de intervención es cognitivo, psicoanalítico, sistémico, etcétera. Lo otro puede ser un vínculo para que el proceso psicoterapéutico también avance y la creencia también se vea acompañada y no juzgada, ¿ya? Gracias por su opinión. Sí, eso quería, Eh, ¿se escucha? sí, José. Sí, eso quería decir yo, profesora, un poco de que yo creo que igual uno tiene que tener una como vigilancia epistémica sobre sus propias creencias. Porque lo mismo pienso yo, bueno, sobre cuando hay poblaciones, por ejemplo, súper desprovistas de cultura, que quizás su forma de hablar, por ejemplo, es con muchos garabatos. Entonces, la psicoterapia, yo creo que tenemos que primero pensar que es una ciencia Mm, y que nosotros también tenemos un rol de prestar un servicio cuando es clínico. Entonces, ellos, los pacientes no se tienen que ajustar a nuestras creencias. Por eso nosotros tenemos que revisarlas como en lo interactivo. Entonces yo creo que, claro, ahí el límite tiene que ser súper equilibrado. Cuando usted dice, sí, yo puedo tener afinidad, por ejemplo, con psicólogos cristianos, pero también sabemos que la cristiandad ha dañado a la humanidad en muchas formas. Entonces, también puede ser que ese psicólogo no le haga bien a otro tipo de personas. Entonces, yo creo que ahí em, uno tiene como que intentar vigilar sus propias creencias. ¿Hasta qué punto es ético y no? Yo creo que también eso es difícil. mm. Sí, gracias, José. Por eso yo les menciono, sí, no es un pecado que nosotros tengamos creencias, ¿ya? Yo también tengo creencias y yo soy psicóloga, pero la creencia en sí misma tiene que ser comprobable y tiene que ser afín también a la terapia clínica. O si no, finalmente estamos ofreciendo un servicio que termina siendo abstracto en términos de ciencia, cuando es ciencia, ¿ya? Entonces, sí, yo soy psicóloga, por ejemplo, cristiana, yo puedo generar desde ahí una afinidad con mi consultante, pero la terapia en sí misma no se puede dar en base al cristianismo como ideología, porque eso no es psicología, ¿ya? La psicología es lo que nosotros hemos planteado hasta ahora. Tiene una estructura, tiene un encuadre, tiene un modelo, tiene una corriente, tiene una estrategia, tiene una técnica, ¿ya? Entonces, para no generar debate en torno a esto, porque sé que todos podemos tener opiniones diferentes, pero vamos a lo racional y a lo concreto. Lo racional es que la psicología es una ciencia que tiene corrientes, que cada corriente tiene técnicas y tiene estrategias. Eso es la psicología en términos prácticos, en términos de psicología clínica, ¿ya? La creencia es sumamente importante, por supuesto, pero es más desde la experiencia personal que desde la experiencia profesional y de lo que nosotros podamos dar a conocer en el proceso psicoterapéutico e interventivo, ¿ya? Estaba Claudio y luego Angelina te doy la palabra. Claudio. Profesor, a mí me pasa lo siguiente que tiene que ver mucho con el autoconocimiento. El hecho de Ujú. conocerse, lo que tiene que ver un poco con las reflexiones.
Si uno no tiene la capacidad de poder despojarse de sus mismos propios prejuicios, independientemente de la creencia que uno tenga, a la hora de estar en el VOC o en terapia, si no tiene esa capacidad, decir, ya, pues, sabéis que no voy a poder con esto, o quizás con algún caso. Sin embargo, a mí me pasa, ejemplo, yo soy católico, pero si veo con una tendencia o veo un perfil, por así decirlo, de Instagram y voy a ver que me voy a atender con un psicólogo y que remarca, digamos, su creencia, lo más probable es que no lo haga yo. ¿Por qué? Porque me va a dar un sesgo que está dejando un poco de lado la academia y, digamos, la estructura del psicólogo. Por lo menos yo. Y creo que hoy en día la población en sí se involucra mucho en poder, en más busquilla, por así decirlo, más coloquialmente. Se preocupa mucho más de ejemplo, por así decirlo, de los enfoques. ¿Qué enfoque da mucho más con lo que ella piensa que tiene? O si a lo mejor se atendió previamente con un psicólogo. ¿Qué terapia a lo mejor, qué enfoque va a ser más eficiente? Pero también lo veo de otro prisma, por así decirlo, que también los psicólogos lo han buscado de una forma como de mercantilismo, sabiendo que aquí está mi nicho. Y aquí yo me muevo, porque puedo tener mayor población objetivo y mayor oferta, ¿no es cierto?, a la hora de entregar mi servicio. Eso, profesor. Muchas gracias. Efectivamente, tenemos que, ya el mensaje finalmente es que podemos implementarlo eventualmente, siempre que haya un estudio, una preparación a priori, y que se valide finalmente en nuestro país. eh, y si no, bueno, es parte de nuestra creencia, de nuestro personal, de nuestro bienestar personal. Angelina, Ya, yo solo voy, es cortita mi intervención. Creo que me diga. expresé, no sé si yo me expresé mal, pero cuando yo me refería a que hay una diversidad, no me refería a la terapia en sí que un psicólogo tiene que llevar, sino que me refería a que hay grupos de personas que son mucho más cerrados y que no van a ir, por ejemplo, a un psicólogo holístico, no van a ir a otro tipo de psicólogo. Y para eso creo que hay personas que están preparadas. Entonces, considero que decir que un psicólogo cristiano no está preparado o partir de ese sesgo, mm, yo sería un poco más cuidadoso. En ese sentido, desde mi formación profesional, yo soy psicopedagoga y aparte profesora diferencial, trabajo con la diversidad y atiendo a un gran número de población. Y me ha tocado trabajar, por ejemplo, con papás que son súper cristianos y que tienen ciertas aprensiones y hay que ser cuidadosos con eso. Entonces, vuelvo a insistir, creo que hay para todo, así como hay colegios y uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, si la religiosidad hizo mal o no hizo mal, y uno puede tener ahí sus propias creencias, pero creo que hay que ser cuidadosos con eso. Sí, miren, yo sé que esto forma un debate y en el fondo también mi función es racionalizar todo esto, ¿ya? Em, Cada uno acá tiene sus opiniones personales, producto de sus creencias, su experiencia de vida o como lo quiera determinar. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que acá existe un método científico. Acá nosotros, una herramienta fundamental que nosotros tenemos es la observación, es la formulación de hipótesis, es la experimentación, es la recolección de antecedentes para generar un trabajo psicoterapéutico, son las conclusiones, etcétera. Si yo ese método, ese trabajo, lo voy a vincular con una creencia del área de la religión, estúdielo, averígüelo, compruébelo y hágalo parte de su método científico si así usted lo considera pertinente, ¿ya? ¿Qué es lo que no podemos hacer? Y yo se lo sugiero en el fondo, porque insisto, en las cuatro paredes de su consulta, usted va a estar con su consultante, ¿ya? Entonces, desde ahí va más allá de la religiosidad, va de si ocupo garabato o no, va si ocupo el celular o no, va si fumo o no. Hay muchas aristas que hay que evaluar. Pero llevándolo a la manera concreta, nosotros tenemos un método científico, ese método científico es el que se rige. Insisto, nosotros tenemos corrientes, estas corrientes tienen estrategia, estas corrientes tienen técnicas y desde ahí nosotros vamos trabajando, ¿ya? Algo que dijo un compañero, no me acuerdo quién fue, que hay contextos, y yo de ahí, Angelina, estoy súper de acuerdo contigo. Hay un contexto, hay un grupo, por ejemplo, de gente que es religiosa y que necesita acercarse a una persona que también sea religiosa porque le da más confianza, por ejemplo. ¿Es válido? Es válido. ¿Qué es lo que no se sugiere que haga el psicoterapeuta en ese caso? Es que base la intervención psicoterapéutica en una ideología,
¿ya? Eso, por ejemplo, no sería lo adecuado. Pero si mi acercamiento, por ejemplo, es, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo ha estado tu semana? Bien, muchas gracias por preguntar. Y usted le dice, me alegro, gracias a Dios que todo está bien. No está mal, eso no está mal, ¿ya? Profe, Lo que no es, déjeme terminar la idea. Lo que no estaría bien es basar la terapia en hipótesis de mi creencia, ¿ya? Eso es lo que no sería lo correcto. Utilizar lenguaje afín entre el proceso de vinculación, no hay problema, ¿ya? Me agoté, me cansé, hablé muy rápido. Ya, ¿quién tenía una pregunta, una duda? Yo, bueno, relacionado quizás con algo similar que tiene que ver con la espiritualidad, que hay muchos psicólogos que se promocionan en su trabajo con terapias alternativas, como mencionaba usted hace un rato, como las flores de Bach, el tarot terapéutico, las constelaciones familiares, y en el fondo hacen como de eso igual una base importante de la psicoterapia que realizan con los pacientes, siendo que esto no tiene como un sustento científico ni académico. Respecto a la ética, esto yo considero que no está bien, porque es un poquito similar a lo de la religión, o sea, claro, puedes tú creer en ello, pero al no tener un sustento científico, y como la psicología como ciencia, creo yo que, o sea, yo estoy como en desacuerdo en realidad con eso. Sí, mira, aquí la respuesta es súper simple y califica también para la creencia religiosa o cualquier otra que usted quiera dar de ejemplo. Su proceso psicoterapéutico es psicología clínica y tiene un método científico. Si usted quiere complementar esto con constelaciones familiares, con flores de Bach, con tarot terapéutico, con estar en una iglesia y pertenecer a un grupo, hágalo, lo puede hacer, ¿ya? Pero usted como psicólogo clínico hace psicología clínica. Es decir, se basa en un modelo científico, se basa en una corriente, aplica una estrategia y utiliza técnicas. Eso es. Si usted quiere complementar con otras cosas en su vida, lo puede hacer, ¿ya? No nos olvidemos que la creencia también es un factor movilizador. Por eso Pero las ¿qué personas que opina tienen... usted como respecto a la ética, con los psicólogos que utilizan estas técnicas como base de su trabajo? No entendí lo inicial que dijiste. ¿Qué opina usted respecto a la ética en en los psicólogos que utilizan esto como base importante de su trabajo terapéutico con los pacientes? Que hay Yo opino muchos. que no es la base. Yo opino que no es la base y por tanto se carece de ética, ¿ya? Pero insisto, si usted quiere complementar, hágalo. Pero mi proceso es este y se rige por esto, por esto y por un código de ética. Eso es la psicología clínica, ¿ya? Así que, por eso les digo, la ética también es algo que, bueno, por algo hay mucha gente en este país que está denunciada en el mundo, que hace esto, que esto otro, y mete 20 cosas de una y cobra por 15. Entonces la ética está muy usada, está muy tocada y desde ahí muchas personas se sienten con el derecho de utilizar estos espacios como casi magia, y no es eso, ¿ya? Así que insisto, psicología clínica es un método científico, ¿ya? Si usted le quiere sugerir a la persona que complemente con constelaciones o con algo, hágalo, pero no, pensar que alguien tiene el micrófono prendido. gaste con su madre vino para que le sacaran la lista, ¿no? Ahí está. Aló, alguien dijo un garabato muy feo. Profe, No, no me gusta escuchar conversaciones ajenas. profe, Jocelyn. Jocelyn, el Ayuda, teléfono. sería ayuda. No, ayúdenme, no se da cuenta. La Calila, los mojojojos, todo eso salió. Jocelyn, apaga Silénciala el usted, silénciala. micrófono. Ay, es que no la ¿Se puede silenciarlo? Jorge. Síndrome de Tourette. Silénciala. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se mandaron un Tourette. La clase Momento Tourette. se volvió práctica. Momento bizarro. Ya, chiquillos, vamos a dejar eso en paz, vamos a hacer como que no escuchamos nada y vamos a seguir adelante. Ya,
Psicología clínica, método científico. Si usted quiere sugerir complemento con psicoterapia, con terapias alternativas, hágalo, ¿ya? Es ético mezclar la psicología clínica con constelaciones familiares, con tarot terapéutico, no lo creo, ¿ya? Avanzamos, ya. Modelo psicoterapéutico, esto se los puse porque lo vamos a ver, pero desde la estructura, ¿ya? Pero desde lo teórico son los enfoques que nosotros vamos a trabajar, cómo se originan los trastornos. Nosotros ahí ustedes ya tienen la capacidad de poder utilizar un DCM, de un CIE-10, un CIE-11 si lo estima conveniente, o si trabaja en un espacio de salud, por ejemplo, utilizar los protocolos que le entreguen, etcétera, usted lo puede hacer, ¿ya? ¿Qué técnicas usar para tratarlos? También lo vamos a ver, porque yo acá le hice como una pincelada de qué va a tratar la segunda unidad, pero lo vamos a ver en detalle. Ya, por ejemplo, yo me acuerdo perfecto que cuando iniciamos el ramo, muchos de ustedes tenían esta duda con el modelo. Bueno, ¿qué es el modelo? Lo mismo que la corriente, y el modelo, ¿tiene estrategia o la estrategia es algo aparte? ¿Y la estrategia es lo mismo que la técnica o algo aparte? No. Son tres cosas diferentes que vamos a ver en detalle, así que no se preocupen, ¿ya? Yo esto lo menciono acá porque lo vamos a ver, y eso es lo que quiero que sepan, ¿ya? La propuesta de intervención son las estrategias técnicas, que es diferente al enfoque y al modelo, y la estrategia o técnica se da en el transcurso del proceso psicoterapéutico. Es decir, nosotros identificamos el motivo de consulta, desde ahí si ya tenemos un lineamiento de corriente psicológica, por ejemplo, sistémica, nos basamos en la sistémica, ocupamos ese modelo, eh, planteamos la estrategia que puede ser este plano o enfoque general, y luego designamos la técnica, que es la acción concreta con la que se va a llevar a cabo el proceso, ¿ya? Ahora, la técnica no siempre se va a ocupar todas las sesiones. Puede que en sesiones sí, puede que en sesiones no. Ya la técnica igual va a, a cambiar, ¿ya? Entonces, ¿qué entendemos por modelo? El psicoanalítico, el conductual, el cognitivo-conductual, el humanista existencial, el gestáltico, el sistémico, el narrativo, el posmoderno, etcétera, ¿ya? ¿Qué entendemos por estrategia? Por ejemplo, que el psicoanalítico tiene la asociación libre, ¿ya? Que tiene la interpretación, el cognitivo que tiene la reestructuración cognitiva, ¿ya? Eso es la estrategia. ¿Y qué entendemos por técnica? Por ejemplo, que el cognitivo tiene el registro de los pensamientos automáticos, ¿ya? Eh, la Gestalt tiene la silla vacía, que es súper conocida, y que es el diálogo imaginario con la otra parte, ¿ya? Eso es la técnica. Cada modelo tiene una estrategia, y cada estrategia puede tener una técnica. O el modelo tiene una técnica, o el modelo tiene una estrategia, o ambas. Ya eso lo va a definir usted en el proceso. Pero son tres cosas diferentes: modelo, técnica y estrategia. Lo vamos a ver en detalle, así que no se preocupe. No ahora, la próxima sesión. Ya. Y usted Angelina tiene la mano arriba. Recién la vi. ¿Quería decir algo? No, profesora, no la bajé. Ya, ahí Ah, sí. ya. Ya, muchas gracias. Ya, ¿cómo detectar las necesidades del paciente en la psicoterapia clínica? Yo esto se los puse, pero usted ya lo debería saber, que es mediante el motivo de consulta, la historia del problema, la historia familiar, que puede ser mediante la anamnesis, que puede ser sobre el funcionamiento actual, por ejemplo, laboral. ¿Está cumpliendo laboralmente o le cuesta? Eso también es un indicador. Y las expectativas del paciente. Ya si es un paciente que viene porque le dijeron que tenía que ir, probablemente la detección va a ser mucho más rápida, ¿ya? Porque automáticamente sabemos que él no quería estar ahí, ¿ya? Mediante la observación clínica ya hablamos de la importancia del lenguaje no verbal y del verbal, siendo que el no verbal es mucho más importante en ocasiones, ¿ya? Pese que en la telepsicología no se puede ver mucho, igual se puede, ¿ya? O sea, si la persona está con pijama o no está con pijama, si se le ve el pelo sucio o no se le ve el pelo sucio, si se hace las uñas, por ejemplo, no sé, y le faltan la mitad del esmalte y lleva 5 semanas así, también es un mensaje, ¿ya? Nosotros no tenemos que hipotetizar, tenemos que preguntar. Recuerden eso, ¿ya? Identificar qué quiere lograr el paciente y qué necesita realmente. Esto nos va a ayudar a, como dice acá, reducir el síntoma. Por eso le digo, la psicoterapia, si bien la hace usted, se crea en conjunto, ¿ya?
porque finalmente si nosotros planteamos los objetivos psicoterapéuticos de manera arbitraria, ¿qué incidencia va a tener el consultante? Va a sentir que todo es muy guiado, y también hay que hacerlo parte para que quiera ser parte de ese cambio, ¿ya? Eh, Identificar también qué quiere lograr va a ayudar a las relaciones interpersonales partiendo por la relación de los dos. La autorregulación emocional, el conocer el conflicto, también lo va a ayudar a identificarlo y por tanto gestionarlo. Y el cambio de patrones de pensamiento y conducta. Esto toma más tiempo, pero igual es lograble, ¿ya? La importancia del vínculo psicoterapéutico, acá yo puse a Norcross, pero acá Rogers tiene un montón de historia por contar, ¿ya? Esto ya se los mencioné la primera, segunda clase, no me acuerdo, pero que el 30% es el cambio clínico, se los da mediante el vínculo terapéutico, ¿ya? Nunca se olviden de eso, porque yo de verdad se les puedo decir cuál ha sido el mayor efecto, es este, y yo no lo cambio por nada. Esto es la base, si no está, va a ser complejo, ¿ya? Entonces la importancia del vínculo también va a favorecer la adherencia al tratamiento. Si yo para mi consultante soy una persona seria o que no le simpatizo, claramente la persona no va a tener adherencia al tratamiento, ¿ya? Y usted me puede preguntar, bueno, profe, pero ¿cómo sé eso? Pregúntelo, pregúntelo. Usted tiene estrategias para hacer las preguntas, tiene formas de preguntar. Usted no le tiene que decir, oye, ¿sabéis que siento que te caigo mal? No, ahí no va a ser. Pero sí le puede decir, ¿sabes qué? Raúl, voy a ocupar tu nombre, aprovechando que levantaste la mano. Puede ser, Raúl, ¿sabes qué? Siento que desde la sesión 1 hasta la actual, que llevamos 5 sesiones, te cuesta comunicar, entonces quiero saber si te pasa algo con el espacio, si sientes que la sala es muy pequeña, si es algo conmigo, o bien no quieres venir, preguntar, ¿ya? Eso, las preguntas van a hacer que sea una guía de la respuesta finalmente. Raúl. Gracias, profesora. Cuando el vínculo terapéutico se transforma en dependencia emocional, ¿dónde está el límite? En el encuadre. Te lo explico. Yo cuando inicié estas clases, partí hablando de la importancia del encuadre, ¿ya? El encuadre finalmente es hasta donde yo permito. Lo más, el sentido común de acá sería sesión una vez a la semana, en este horario, si no me avisas tienes tanto tiempo para no avisar, el pago se hace tanto tiempo antes, y esto es lo que yo te entrego para que tú acudas a mí. Y tú ahí tienes la posibilidad de decir, si vienes más, que claramente va a generar una dependencia. ¿Y por qué claramente? Porque finalmente no estamos dejando que la persona tenga esos espacios para poder gestionar lo que le está pasando. Cuando una persona va al psicólogo, lo que uno generalmente le enseña desde la psicoeducación es a gestionar la emocionalidad. Para que una persona se vuelva dependiente es porque no sabe gestionar su emoción. Entonces, parte de la hipótesis tienes que saber si la persona tiene conflictos, por ejemplo, con su apego, si es un apego ambivalente, seguro, inseguro, ¿cachai? Entonces eso se hace mediante las primeras partes del proceso psicodiagnóstico, que puede ser la anamnesia, la historia familiar, etc. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos? Volver a encuadrar, podemos hablar sobre la posibilidad de que no exista un avance, porque finalmente cuando se genera una dependencia, y ojalá no les pase, pero si les pasa, se van a dar cuenta que se estanca el proceso, porque la persona constantemente quiere volver al conflicto, ¿ya? ¿Y por qué quiere volver al conflicto? Porque se siente muy acompañado por parte del psicoterapeuta. Cuando cambia el tema de conflicto y siente que el psicoterapeuta no tiene el mismo apego, tiene que volver al síntoma, porque es finalmente lo que lo mantiene, ¿ya? Y por eso es tan importante nuestro rol, porque esta identificación preliminar que nosotros hacemos es lo que va a guiar el proceso psicoterapéutico, ¿ya? Y en ese proceso psicoterapéutico nosotros somos una guía, somos una colaboración en la persona y por sobre todo fomentamos la autonomía, ¿ya? Ahora, si preguntabas por una técnica como específica,
te diría que el encuadre, volver a encuadrar, ¿sabes qué? Siento que tu forma de relacionarte conmigo en este minuto, en este proceso, en esta parte del proceso, es más bien dependiente, no sé qué opinas tú, yo lo veo por esto y por esto, y eso sería parte de una confrontación, por ejemplo, ¿ya? Eso. Gracias, profe. Básicamente el proceso se estanca, y hasta tú te vayas a dar cuenta también, porque cuando se estanca el proceso, se estanca la forma en la que lo comunicamos, se estancan los métodos de comunicación, se estancan las redes de apoyo, no hay avance, básicamente, ¿ya? Hoy no Profesora, cambié el una tema. consulta, disculpe que la Diga. interrumpa. Sobre el encuadre, usted cuando hablaba que, de hecho, el hecho de marcar el límite, ¿no es cierto? Cuando ya le esbozamos cuánto es el valor, ¿no es cierto? Más que nada, ciertas cosas que son más bien administrativas. Desde esa premisa, ¿no estaría bien como hacer ese filtro que se hace antes, ahora se utiliza mucho más? Incluso en algunos modelos o algunos enfoques ni siquiera utilizan mucho el encuadre. No sería, por lo menos yo lo encuentro que es mucho más favorable porque es como más bien es muy administrativo, como temas que a lo mejor pueden como alejar desde mi premisa, ojo. Eso, no sé cómo usted lo ve, que se puede como avanzar un poco con un filtro. Y ese filtro como anterior o puede ser previo se puede realizar a través, hoy en día como se trabaja mucho como de la forma online, forma de WhatsApp, como si fuera una secretaria, que se da mucho. ¿Mm? No sé qué opina frente a eso. Yo opino que haya esa herramienta como de secretaria. Sí, como de filtro. Yo encuentro que es fiable, pero debe estar en el encuadre. Yo sé que el encuadre puede que se ocupe poco ahora, puede que se ocupen otras técnicas inclusive, pero yo lo considero lo más eficiente. El encuadre finalmente es esto es lo que tengo y esto es lo que yo te voy a entregar en términos administrativos de mi trabajo, y luego el contrato tiene las especificaciones más de autonomía o de adherencia, ¿ya? Pero va a quedar en decisión de usted finalmente. Yo encuentro que tener un asistente virtual, por ejemplo, para mediar situaciones y así no traspasar el límite, por ejemplo, de la dependencia cuando hay un conflicto psíquico, está súper, ¿ya? Ahora, lo tenemos que saber utilizar porque si hay un riesgo suicida, por ejemplo. Entonces, hay muchos elementos y por eso insisto, como la psicología es mucho más que una situación, de una situación son muchas situaciones, ¿ya? Y para todas creo que hay respuestas, pero son respuestas que también pueden variar mucho entre lo que uno piensa y lo que dice, por ejemplo, la teoría, ¿ya? Yo sugiero que el encuadre es la herramienta eh, que da una marcha inicial a lo que nosotros deseamos, ¿ya? Sí. Y yo acá también quiero ser súper autocrítica. Yo le encuadre el contrato y el consentimiento, si bien son elementos de la asignatura, también me parece relevante mencionarlos porque a mí como psicóloga creo que ha sido la base de buenos procesos psicoterapéuticos, ¿ya? Profesor, yo me refería más que nada a la parte más bien como administrativa, como más que nada con los valores o cosas que tienen que ver con eso. Cuando lo utilizamos Sí, como asistente virtual, no digamos el encuadre como tal y todo su proceso, porque obviamente ahí se forma con la primera alianza o el vínculo. Creo que es súper enriquecedor también. Más bien me refería a sí eso. se puede, sí se puede, se puede. Se puede y ahí sería importante clarificar el horario, qué pasa si no responden, porque no sé si hay personas que son muy ansiosas, por ejemplo, también le va a generar algo. Es que todas esas pequeñas cosas uno las va viendo cuando ya empezáis a ejercer y te vais dando cuenta que hay muchas personas diferentes y que cada persona diferente se toman las cosas de forma diferente, ¿ya? Pero sí, se puede, obvio que sí. Ya. Chicos, eh, vamos a dejar hasta acá la sesión, o sea, quiero terminar esto, que es ya lo último. Que el paciente se siente más seguro para explorar emociones dolorosas, traumas o conflictos personales, ¿ya? Esto cuando pasa, también cuando se favorece la adherencia del proceso, ¿ya? Cuando en la sesión 4, por ejemplo, nosotros ya deberíamos detectar si hay una adherencia por parte del consultante, porque ya no habla, ya nos cuenta un poquito más de cosas, etcétera. Ahora, si hay una psicopatología de base, también es otra forma. Puede que un día llegue muy verborreico, como que otro día no lo esté, ¿ya? Entonces, son muchas cosas, la verdad, yo por eso insisto, y si quedo corta de información, yo lo entiendo, pero la psicología es muy amplia, ¿ya? O sea, aquí deberíamos, para que esto sea una cátedra ejemplar y muy buena, deberíamos primero hablar de los consultantes que tienen patología y de los que no, ¿ya?
porque ahí también entenderíamos las diferencias. ¿Qué persona necesita una mayor recepción de la información? ¿Qué persona necesita que tengamos más opciones de redes de apoyo, etcétera? ¿Ya? Es muy amplio. Acá estamos viendo lo transversal, ¿ya? Miguel Campos. Profesora, ya que me sentí un poco ignorado con el mensaje, te lo planteo verbalmente. ¿Qué mensaje? No, que me siento mal. Escribiste un mensaje. ¿Sí? Sí. Espérame. Pasa que la psicóloga del centro en la cual realizo mi práctica tiene un paciente con síndrome de Tourette y comenta ¿Ya? que lo más complejo que le ha tocado vivir. ¿Qué opina usted y cómo cree usted que debemos enfrentar este tipo de patología? Primero Porque entendiéndola. yo lo analizo un poco, debe ser súper incómodo, ¿no? Sí, pero primero lo que tenemos que entender es que hay un síndrome de base y que hay acciones que son más inconscientes por parte del consultante. Entonces, desde ahí también hay una pérdida de control. Ya ahí vi la psicóloga del centro en el cual realizo mi práctica, tiene una paciente con síndrome de Tourette y comenta que es lo más complejo que le ha tocado. ¿Qué opina usted? ¿Cómo se debe enfrentar? Ya, partamos con la base de que es algo crónico y que su base está en el sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos un panorama complejo. O sea, el sistema nervioso central cuando se ve eh, tocado, cuando se ve patologizado y cronificado, ya tenemos complejidades, porque podemos tener, no sé, una ansiedad que también afecta al sistema nervioso central, pero la abordamos de forma diferente. En este caso del síndrome, lo primero que tenemos que entender es que la persona va a estar así. Y puede ser muy incómodo porque puede tener tics verbales, porque puede tener eh, tics motores, por ejemplo, pero nosotros como profesionales tenemos que entender que es parte de un síndrome y que desde ahí tenemos que enfrentarlo con la naturalidad del psicoterapeuta y con el problema del consultante, ¿ya? Así que desde ahí en el fondo lo que te podría decir es que eh, lo podemos abordar desde una terapia conductual, por ejemplo, lo podemos abordar desde un modelo psicológico que vaya en complemento a un proceso psicofarmacológico, que vaya de la mano de un médico, por ejemplo, pero en términos de cómo se siente la persona, creo que ahí tiene que, en ese caso, la psicóloga abordarlo desde su experiencia personal, porque imagínate, la persona ya está lastimada por tener este síndrome. Entonces, lo que suceda en el psicólogo o en la psicóloga ya es algo muy, muy de él o de ella, ¿ya? Por eso es importante el autocuidado y por eso es importante tener la capacidad de decir, sabes que no me siento preparado, ¿ya? Y ahí entramos a otro debate que se da más en la otra sección, que hay hartos chiquillos que trabajan en centro de salud público y que me dice, profe, pero si eso es algo que uno no puede decidir, triste, lamentable, pero ¿qué solución le puedo dar yo entonces? Haga autocuidado, lea acerca de esos síndromes, esas dificultades que están enfrentando sus consultantes, porque eso también lo va a ayudar a usted a aliviar el cómo los resuelve. Ya, creo que eso sirve mucho. A mí en algún minuto, no me quiero alargar porque ya, pero les voy a contar igual. A mí en algún minuto me tocó tener un consultante con sintomatología antisocial y fue súper cuático. O sea, yo se lo estoy diciendo muy de manera coloquial, pero fue súper cuático porque yo veía todos los síntomas, pero no quería aclararlos. Yo no quería decir, ah, es psicópata, que no es psicópata, es antisocial, ¿ya? Pero bueno, llegó un punto en el fondo donde yo tuve que marcar y encuadrar y decir, ¿sabes qué? Estas situaciones que tú estás haciendo me parece que bordea a tal diagnóstico y que es importante que vaya a un neurólogo, a un psiquiatra para que se haga un despeje. En el caso de que tú no quieras asistir, parte de mi encuadre dice que yo no podría seguir siendo tu psicoterapeuta, ¿ya? Y acá estamos hablando de un caso muy delicado porque es una persona antisocial, entonces bordea una psique que también puede ser perversa, ¿ya? Pero ahí mi encuadre fue, bueno, yo te ofrezco esto y esto para que nos sigamos viendo y si no, no nos podemos seguir viendo, ¿ya? En este caso, que es un síndrome que tiene que ver con el sistema nervioso central, que tiene que ver con un daño más motor, verbal,
yo lo que le diría a esta psicóloga es, ¿sabes qué? Lee acerca del síndrome, ve la mejor forma de poder ayudar y colaborar en el proceso de la persona a nivel psicoterapéutico, pero que jamás ese problema se traspase a ti, porque finalmente perderíamos de vista al consultante y el conflicto se volvería propio. ¿Ya? Álvaro, Muy corto, profe. Yo creo que tenemos una visión de un paciente modelo a lo mejor. Y que sería el ideal, o sea, recibir gente que tenga una buena recepción, que esté establecida en un marco, un contexto social a lo mejor más adecuado, o que se acerque a nuestro entorno. Pero hay que asumir desde ya que vamos a tener una recepción de pacientes que son singularidades y que efectivamente vienen con algo que es su motivo de consulta, entonces vamos a tener que adecuarnos a ello. Y para eso estaba el eje 4 del DSM-4, ¿cierto? Que tiene sus 4 ejes, y también entender cuál es el componente social y la estructura de su pensamiento que son conducentes a decir, sí, esta persona dice grosería, en el fondo sí tiene un síndrome de Tourette por esto, y no vamos a tener pacientes perfectos, vamos a tener pacientes que a lo mejor se van a resistir pese a que uno haga rapport. Y para eso la práctica, el tiempo, los libros, hay pacientes que sí. mienten, hay pacientes que manipulan la verdad y el relato. Entonces vamos a tener que ser inteligentes con eso y adecuarnos. Y también, como dice, yo creo que es muy valioso lo que hizo usted, profesora, que no lo tenía en mis apuntes, que es de que bajo tal o cual contexto uno tiene que derivar y también tiene que ser asistido por otros profesionales, porque un paciente que tiene ese tipo de trastornos tiene que ser visto por el sistema público, psiquiatra y a lo mejor ver otras redes. Eso, profesor, y le agradezco este tiempito. Gracias Álvaro también por tu valiosa acotación. Por eso es importante que, y yo también se los dije en algún minuto, el trabajo acá no lo hacemos solos. Muchas veces sí, muchas veces vamos a trabajar con dificultades en la autoestima, las relaciones interpersonales, sí pueden ser conflictos que nosotros veamos solos como psicólogos, pero en algún minuto, como en este caso del síndrome o de la persona antisocial o de otras dificultades más patológicas, por ejemplo, sí vamos a tener que acudir a algo más integral, como ya algo donde también se incluyan otras áreas, ya algo más que sea complementado. Vamos a necesitar de un médico, vamos a necesitar de un psiquiatra, un neurólogo y nutricionista, en el caso de un TCA, muchas cosas. Quizás vamos a trabajar con abogados también, ¿ya? Entonces, lo primero es identificar, insisto, identificar la causa, identificar el origen y desde ahí movilizarnos hacia donde nosotros podemos buscar otros recursos, ¿ya? Pero insisto, yo sé, yo me pongo en el lugar de usted en este minuto y digo, ya, igual frustrante, porque como que no hay una, si bien le entrego respuestas concretas, hay muchas variables también. Ya es diferente un consultante mujer a un hombre, es diferente a un niño a un adolescente, es diferente a un niño de 13 años a uno de 14, es diferente trabajar con un chiquillo que repitió que con otro no repitió, es diferente trabajar con uno de padres casados con padres separados, es diferente cuando se vivió violencia física a cuando se vivió violencia verbal. Ya todas esas situaciones en sí son muy específicas, ¿ya? Pero lo que sí yo les puedo decir es que tienen que leer, tienen que derivar. Yo creo que ese es el principal mensaje. Si usted no se siente preparado, derive, ¿ya? Si usted quiere aplicar un BIS, quiere aplicar un BICE y no lo sabe aplicar, no lo invente, derívelo, ¿ya? Si usted sospecha que la persona tiene bipolaridad, derívela con un psiquiatra, porque quizás usted todavía no tiene la expertise ni el manejo en el manual. Derívelo, ¿ya? Si aquí lo más grave es inventar, mentir y no tener ética. Todo lo demás se puede trabajar en complemento, ¿ya? Pero no sintamos que somos capaces de todo, ni mucho menos cuando estamos empezando, porque podemos ser capaces de todo, sí, en algún minuto, pero cuando estamos empezando lo más probable es que tengamos que pedir 1000 ayudas, y no está mal, está bien, porque es el proceso de aprendizaje mediante la experiencia que ustedes van a tener, ¿ya? Así que esos chicos me dejaron sin tecito. Me voy a la otra sesión. Hola Álvaro, Que ¿cómo estén bien. está? Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Gracias, Gracias. profesora. Profe, Bye. que esté bien.
Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe.